Muchísimas gracias por continuar con nosotros y mire qué importante es ir al médico, pero no cuando nos sentimos mal. En realidad tendríamos que tener chequeos con cierta temporalidad mientras nos sentimos bien, pero ¿cuáles son los que tenemos que hacernos según nuestra edad? Por eso hoy está con nosotros la doctora Hadid Godoy, ¿verdad? ¿Así se menciona? Sí, hola, gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, para platicar de este tema tan importante, porque no tenemos la costumbre realmente, doctora, de ir y hacernos chequeos. Esa es la verdad. Esa es la verdad, realmente. Muchas gracias por la entrevista y realmente pues lo que nosotros debemos de hacer es una prevención. Creo que prevenir es ganar, podemos ganar tiempo, podemos ayudar a interpretar exámenes o a diagnosticar en etapas muy tempranas ciertas enfermedades, que algunas de estas pueden ser reversibles y otras tratables a tiempo. A ver, ¿por qué es importante realizarnos ciertos chequeos dependiendo de nuestra edad? Porque no significa que tú estés sano, que estés bien. Entonces significa que al momento de nosotros hacer estos chequeos anuales, nosotros vamos a tener un perfil, pensemos como una radiografía interna para nosotros poder diagnosticar, uno, en etapas tempranas, ciertas enfermedades, como puede ser la diabetes o puede ser la hipertensión, que esta es una enfermedad que es silenciosa. Nosotros podemos tener diabetes o podemos tener hipertensión sin tener algunos síntomas, sin saber que tenemos esos síntomas. Y a veces ya es muy tarde cuando tenemos los síntomas. Entonces, al momento de hacer nuestros chequeos anuales, nosotros podemos tener ciertos niveles que podemos tener parámetros y prevenir ciertas enfermedades antes que estas pasen. Doctora, incluso uno de los que no se sienten, digamos, como un síntoma fuerte hasta que ya estás mal es el colesterol. Por ejemplo, que no lo ves venir, no sentís, te sentís bien y de repente te empiezas a sentir mal por eso. Sí, eso tienes toda la razón. Nosotros no podemos sentir que nuestros colesteroles o triglicéridos están elevados hasta que sentimos un adormecimiento o a dolores en las articulaciones y ya estar en unos niveles bastante elevados, en donde pudimos a veces antes hacernos el chequeo anual, ver que nuestros niveles estaban elevados, hacer un cambio en nuestra alimentación y revertirlos sin necesitar algún medicamento. Pero cuando ya llegamos a esos límites donde ya los niveles están muy altos y puede ser que necesitamos un medicamento, pues ya también hasta nuestro bolsillo se perjudica, ¿verdad? En ese sentido. Totalmente. Mire, hasta me asusté, doctora, porque acabar el fin de semana me dolió mucho la rodilla. Yo dije, ¿qué me hice? Bueno, puede ser muchas cosas, eso sí, pero no solo los triglicéridos, pero sí, si no te has hecho tus exámenes anuales, que deberíamos de hacer 10 exámenes. Yo siempre aconsejo que tengamos un perfil de 10 exámenes para poder chequear todo. Es como hacer la lista del súper y nosotros, ¿qué nos hace falta? Entonces, deberíamos de hacernos la glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, que es un promedio de la glucosa en 3 meses, hacernos colesterol, triglicéridos y el perfil de lípidos, hacernos las transaminasas, que es para ver sus niveles a nivel hepático, cómo está ese hígado, creatinina y nitrógeno urea, que nos sirve muchísimo para saber cómo está nuestra función renal, el ácido úrico y el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que está en nuestro estómago, pero si nosotros la detectamos a tiempo podemos prevenir hasta el cáncer gástrico. Y eso es muy importante también, doctora, porque no deberíamos de acudir solamente cuando nos sentimos mal, pero en qué momento también ya es como una alerta para nosotros de decir, bueno, sí o sí tengo que ir. Bueno, primero cuando tengamos síntomas, ¿verdad? Como lo estábamos hablando, dolores articulares, esa fatiga y cansancio innecesario. A veces podemos tener también sangrados involuntarios. Nosotros en las heces o al momento de algunas comidas o sangrados a nivel dental, también nosotros tenemos que recurrir y hacernos un laboratorio. Puede ser cuando tengamos mucho dolor de cabeza, pérdida de la visión o visión borrosa. Estos síntomas nos hacen acudir a nuestro médico antes del año, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestros exámenes, estuvieron bien el año pasado, pero tenemos alguno de estos síntomas, nosotros deberíamos de recurrir y hacernos laboratorios para evaluar y ver cómo está todo, algún diagnóstico que nosotros tengamos como prevención. Y dependiendo del grupo etario, pues así son los niveles de exámenes que hay, pero no significa que solo en ese grupo lo podamos hacer, porque por ejemplo, podemos hacer a partir de los 50 años los niveles de calcio en hueso, que es una densitometría ósea para ver si tenemos osteoporosis. Pero no significa que alguien que está teniendo dolor óseo, que está teniendo problemas a los 30 años, no se haga una densitometría ósea para evaluar y valorar cómo están sus niveles de calcio en el hueso. Entonces, doctora, y me gustaría también recalcar mucho y que usted también nos deje un mensaje a todos, porque ahora también vemos en redes sociales y en cualquier lugar como esta venta de medicina de manera libre. Entonces, yo no sé si me hace falta calcio, pero me estoy tomando pastillas para que fortalecen eso.
o colágeno o tal cosa. Hay tanta cosa también de venta libre, vitaminas y cosas que nos dicen que tenemos que tomar, pero ¿cómo saberlo? Realmente no es aconsejado. Sí, realmente hasta las vitaminas que uno piensa que es algo que debería de cotidiano tomar, puede ser hasta tóxico si no tenemos los valores adecuados o si no lo necesitamos. Entonces, nosotros sí tenemos que prevenir, acudir al médico si nos sentimos fatigados. La otra vez platicábamos que no todo la fatiga es falta de vitaminas, no toda fatiga es falta de alguna circunstancia. Nosotros tenemos que investigar junto con un profesional de la salud para saber qué medicamento tenemos que ingerir, porque no todo lo que ingerimos puede brindarnos la salud óptima que nosotros necesitamos. Doctora, y para dar un parámetro también que me gustaría dejarle como mensaje a toda la población, porque a veces decimos, es que son 10 exámenes, es muchísimo dinero, ni siquiera tenemos como un parámetro de más o menos cuánto tengo que invertir en eso, que también esa es una de las razones principales, creería yo, por la que no nos hacemos esos exámenes. Sí, realmente sí, pero yo creería que si nosotros ahorramos durante todo el año, aunque sea 50 quetzales, 20 quetzales o por semana, poquito a poco podemos ir ahorrando, nosotros anualmente podríamos hacernos los exámenes. Y si no, por lo menos nuestros niveles de colesterol, que es nuestro perfil de lípidos, y su glucosa. Con eso ya tenemos un parámetro bastante alto, y tomarse su presión arterial, que es importante. Sobre todo los mayores de 30 años deberíamos de tener un chequeo una vez al año, que es una inversión en salud. ¿Por qué? Porque después de ahí sí pesa en el bolsillo, cuando usted tiene que no invertir solo en medicamentos, sino ya un gasto diario, un gasto anual en medicamentos para la hipertensión. Y sobre todo, ojo ahí también las mujeres que somos mamás, porque sabemos también que el embarazo pues absorbe muchas de nuestras vitaminas, y los huesos, la calcificación también, ¿verdad? Sí, a nosotros como mamás nos desgasta muchísimo. Ustedes saben que para recuperarse de un embarazo, de una gestación, son 5 años para que nosotros volvamos a un perfil hormonal normal. Entonces nosotras sí tenemos que tomar nuestras prenatales durante y después las vitaminas adecuadas para volvernos a establecer, y sobre todo pues estar pendientes de los chicos. La alimentación es lo básico para que nosotros podamos también tener una buena salud. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros haciéndonos reflexionar este tema. Ahorita nos quedamos usted y yo platicando. No se preocupe, yo necesito hacerme todos esos exámenes y ya lo tenía ahí pendiente. Espero que usted allá en casita también lo tenga pendiente y de una vez le ponga fecha en el calendario. Continuamos con más en Nuestro Mundo.